Edgar, ¿pudieras hacernos un resumen para entender la importancia de todos estos movimientos internacionales en presión hacia el gobierno de Maduro? Hay un hecho significativo que es lo que está ocurriendo ahora con el Mercosur. Estamos hablando de una situación en la cual las dos principales economías de Sudamérica, Argentina, Brasil, simplemente no quieren estar en el mismo grupo que Venezuela. Eso tiene un mensaje político, un mensaje en términos de lo que es la valoración del régimen chavista en términos internacionales muy fuerte. Acá podrán decir que se trata de una alianza de fascista, pero lo que está ocurriendo es que un país como Venezuela, con un prestigio internacional muy alto, con unas relaciones políticas muy dinámicas, donde la gente quería, de un país del cual se quería ser amigo, ahora no quieren ser amigos. ¿Qué significa eso en términos de la situación interna? Bueno, significa de que la oposición venezolana ha venido ganando amistades internacionales, muchas de ellas influyentes, que tienen una posición y un análisis de lo que ocurre acá bastante crítica, como la que comentábamos al principio, que refleja las declaraciones del presidente del Parlamento Europeo, el señor alemán Martin Schulz. La situación es que además la diplomacia venezolana sigue en ese plan prepotente de ver enemigos y además de instrumentalizar esos choques diplomáticos que a veces pues son naturales y normales, instrumentarlos como parte de su discurso interno acerca de la gran lucha entre el bien y el mal, con el cual pues han intentado siempre presentarse, ¿no? Y también, Ahora, la situación política venezolana se va a resolver en un solo sitio, en Venezuela, ¿no? Eso es algo que también hay que tener siempre muy presente. ahora, evidentemente que con todos esos ojos puestos del mundo, el 1 de septiembre, cualquier exceso por parte del gobierno sería automáticamente repudiado por los entes internacionales, porque ya a partir de este momento, el país está lleno de corresponsales internacionales, ¿no? Bien, vamos a ver cuál es la actitud, porque en ocasiones uno siente que hay un chavismo suicida que no termina de entender eso que usted está diciendo y que lo que intenta siempre crear una situación de contrapropaganda, con la cual en muchos casos han sido eficientes, de crear contramarchas, contrapropaganda y endilgarle a la oposición la violencia, de tal forma que el aparato publicitario, propagandístico del régimen está operando también. Eso es una situación que fíjese que como comienza la carta del señor Almagro dirigida a Leopoldo López, ¿no? Que hasta hace poco, que él no lo vio en el año 14 como un preso político. En el año 14, pues el señor Almagro, ahora lo confiesa, era víctima de esa propaganda del régimen venezolano, que ha sabido ocultarle a la opinión internacional. Una opinión internacional, además, que no está muy interesada en meterse en pleito por Venezuela, y eso también hay que remarcarlo, pero que la opinión hasta hace algunos años era muy favorable al régimen venezolano, cosa que ya no está pasando. Venezuela podía ir a los organismos internacionales, gruñía y se acababa cualquier intento de evaluar la situación interna venezolana. Ya eso no es así, ¿no? El elemento narcotráfico, ¿cómo juega aquí? El elemento narcotráfico es una espada colocada en la cabeza de cualquier político del planeta Tierra, porque la capacidad de penetración de las economías oscuras es muy grande. ¿Qué ocurre ahora en este momento? Bueno, las denuncias que han venido haciéndose, además no son nuevas, desde hace unos cuantos años acerca de la situación de Venezuela como sitio de tráfico, de tránsito y de lavado y de penetración de la economía, narcoeconomía en la economía natural del país, pues ahora se está desatando las informaciones que comienzan a aparecer.
Valoración de eso, bueno, sigue siendo un tema policial, un tema de manejo internacional, en ocasiones interesado por unos u otros, pero forma parte del tema de la larga lista de temas que son con los cuales son señalados el régimen venezolano, ¿no? El diálogo impulsado por Samper y Zapatero quedó ya en el baúl de la historia. Mire, es que desde el principio era una operación muerta, que estaba siendo respaldada por el gobierno, fue promovida por el gobierno Maduro, estaba haciendo algunos sectores de la opinión sintieron simpatía por aquello, algunas hasta lo promovieron, incluso en oposición a la opinión de otros sectores, hay algunos que piensan que un sector de la oposición, no voy a decir cuál, se lo impuso como un hecho a los restantes miembros, pero la posibilidad de que se siente la oposición y el gobierno bajo la promoción de Samper es nula. Por muchas gestiones que pueda hacer el señor Zapatero y los otros dos expresidentes. Fíjense que hay que tener en cuenta, mire, que en la OEA se ha constituido un grupo de 15 gobiernos, todavía no son mayoría, pero son 15 gobiernos y son las principales economías del continente, los países de mayor peso político en el continente, quienes emitieron un comunicado hace poco pidiendo la celebración del referendo revocatorio este año y hacían un comentario muy curioso, muy importante. Decían que ellos promovían el diálogo nacional en Venezuela, pero ya no necesariamente el que está promoviendo Zapatero y Samper, sino cualquier otro, y que el gobierno y la oposición se sienten a hablar con o sin intermediarios, de tal manera que ese esquema que muy hábilmente creó Maduro con el apoyo de Ernesto Samper, yo creo que es un cadáver. ¿Qué está planteado en su criterio en Venezuela, Edgar Otálora, en este momento que estamos hablando? Es una pregunta larga, ¿no? Complicada. No, la pregunta es corta, la respuesta es una grave mezcla de crisis política con una crisis económica muy grave, con uno de los asuntos más graves que le ocurren a Venezuela periódicamente, que es una caída muy grande en sus ingresos petroleros, y con casi 2 décadas de un proceso de deterioro de la economía, de la moral, de las reglas de convivencia política, que además no se suman a ese deterioro del ingreso petrolero. Estamos en una verdadera circunstancia de crisis nacional. Solución: las crisis nacionales se solucionan mediante pactos nacionales. La gran pregunta es quiénes van a encabezar ese pacto nacional necesario. ¿Qué papel está jugando Cuba? ¿Sigue siendo el gran aliado de Maduro, el sostén de Maduro? Claro. A ver, si usted tiene un activo, no lo regala. Venezuela es un activo geopolítico para Cuba. La alianza política sigue funcionando y el régimen y Venezuela no es que ha desaparecido. Todos los problemas que hay, Venezuela sigue siendo un país importante y es muy importante en la lista de activos para los hermanos Castro. Lo que está ocurriendo en Cuba, quizás algunos lo han intentado ver como un proceso de democratización, no es tal. Hay un proceso de modificaciones económicas, pero dentro de un marco de una dictadura política. De tal manera que las reformas políticas en Cuba no parecieran verse por ninguna parte, las económicas parece que pudieran llegar con un poco eso algunos dicen un poco en el estilo chino, de un capitalismo salvaje en medio de una dictadura comunista, y eso significa en términos de Cuba de que su alianza con Venezuela, con el régimen chavista, sigue siendo importante. ¿Qué papel está jugando los Estados Unidos? Cuba sigue jugando un papel importante dentro de la química y del funcionamiento político del régimen chavista. No hay duda de eso. ¿Qué papel está jugando los Estados Unidos en esto? Los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos tiene un serio problema, que es que no tiene una política única hacia Venezuela, la cambia todos los días. Dependiendo de las circunstancias, de una forma
de respuesta a las coyunturas, ha ido tomando decisiones de tal manera que hay que preguntar casi todos los días cuál es la política de los Estados Unidos de ese día para el gobierno de Venezuela: diálogo, referendo, sanciones, no sanciones, diálogo directo, no tenemos embajador, sí tenemos embajador, tenemos aproximaciones en el tema de narcotráfico. ¿Cómo saberlo cuando el gobierno de Barack Obama, y no solo el de Barack Obama, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha tenido una política en zigzag respecto a Venezuela? Muchas gracias, Edgar Otálvora. ¿Cómo viene el informe esta semana? Bueno, con bastante cuentos de lo que está pasando en el Mercosur, porque ese es un laboratorio de lo que es una reacción continental contra Venezuela. No Gracias. contra Venezuela, perdón, contra el régimen. Ok. Gracias, Edgar Otálvora. 9:36. Interesante la cosa. Breve pausa y seguimos.